Situada en el corazón de Sudamérica, Bolivia es tierra de diversidad y contrastes. Bien podría considerarse la síntesis continental, porque en su geografía coinciden la cordillera, el valle y las llanuras orientales. Estrictamente, su terreno se aproxima más al Océano Pacífico, hacia el occidente. Actualmente ocupa un territorio de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Al norte y este limita con Brasil, al oeste con Perú y Chile, y al sur con Chile, Argentina y Paraguay. Bolivia, su historia. La primera presencia humana detectada en el actual territorio boliviano corresponde a grupos de cazadores-recolectores en la región de Vizcachani, unos 100 kilómetros de distancia de la ciudad de La Paz. Los restos encontrados datan de hace 10.000 y 4.000 años antes de Cristo. Posteriormente, aparecieron grupos humanos que dieron origen a las culturas Huancarani y Chiripa. Durante el primer milenio de la era cristiana, aparecieron las culturas Moyo, Suaces, Tupuraya y Mojocoya. Aproximadamente en el siglo XV a.C., en las proximidades del lago Titicaca, el más alto del mundo, a 60 kilómetros de la ciudad de La Paz, surge la cultura tihuanacota. En la localidad de Tiahuanacu todavía se conservan los impresionantes monumentos líticos como el templo de Calasasaya, la pirámide artificial de Acapana, el templete semisubterráneo y los colosales monolitos. Todo ello es fiel reflejo de la elevada concepción de técnicas de arquitectura, astronomía y de la concepción misma de la vida de esta cultura. Sin embargo, la Puerta del Sol alcanza la mayor expresión de la cultura tihuanacota. Arqueólogos y antropólogos se han dedicado a su estudio y a emitir teorías acerca de la importancia de esta formidable obra humana, pero hasta el momento el significado de este monumento sin par queda en el misterio. Es esta la cultura que descubre, varios siglos antes que en cualquier otro lugar del continente, el bronce, aleación de cobre y estaño. Casi por estos mismos tiempos, en el siglo VI a.C., en las regiones amazónicas de Santa Cruz y Beni, se desarrolla la cultura de mojos. Las lomas artificiales y la cerámica son fieles testimonios de su tecnología. Debido a circunstancias aún no establecidas, la cultura tihuanacota desaparece y da origen a pequeños reinos collas. Más tarde, estos reinos, también conocidos como señoríos collas, son conquistados por el Imperio Incaico. Es durante este dominio que llegan los españoles a la América. El Imperio Incaico domina las tierras del Collasuyo, pero no logra vencer el espíritu aymara que continúa bajo su sistema de vida basado en el ayllu. La conquista española no produce grandes enfrentamientos bélicos. La primera hueste española que penetró a la actual Bolivia fue encabezada por Diego de Almagro, que en su paso a Chile conquista este territorio. Paria es el primer pueblo fundado por los españoles en el departamento de Oruro. A partir de este momento se empieza a explotar la plata. Años más tarde se descubre el portentoso Cerro Rico de Potosí, dando un vuelco a la historia de América, de España y del mundo todo. Los españoles fundan ciudades como Potosí, Charcas, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Se constituye así la Audiencia de Charcas, dependiente del Virreinato de La Plata. En 1780, los caudillos indígenas Túpac Katari y Bartolina Sisa se alzan infructuosamente contra los españoles. No transcurren muchos años cuando se producen revoluciones, esta vez encabezadas por mestizos y criollos, como Sebastián Pagador y Murillo. Posteriormente, se inician las guerrillas de Lanza, Manuel Asensio Padilla, Juan Azurduy, Warnes y el Moto Méndez. Este levantamiento independentista debilita al ejército español y posteriormente empalma con los movimientos rebeldes multinacionales liderados por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Conmemorando un año de la batalla de Ayacucho, el 6 de agosto de 1825, la Asamblea de las Provincias Altoperuanas, reunidas en Chuquisaca, declara la independencia de la República Bolívar. La nueva república se establece sobre el territorio de la antigua Audiencia de Charcas y se designa a La Plata, ahora Sucre, como capital de esta nueva nación. Bolívar es el primer presidente de Bolivia. Luego se suceden distintos gobiernos militares y civiles. Los ricos yacimientos de nitrato del territorio de Atacama, comprendidos por los territorios costeros del norte de Chile, sur del Perú y Bolivia, desencadenaron la Guerra del Pacífico en 1879.
Chile invade territorio boliviano y despoja de su litoral a Bolivia. La actual bandera boliviana fue creada por ley del 14 de julio de 1888. Consta de 3 franjas horizontales de igual ancho. La franja superior rojo punzó, la central amarilla y la inferior verde. Colores que simbolizan la sangre de los héroes de la patria, las riquezas minerales y la exuberancia de su naturaleza. De acuerdo con la misma ley, se crea el escudo de armas de la República de Bolivia. El himno nacional es otro de los símbolos de la patria. La letra fue compuesta por el poeta José Ignacio de San Ginés y la música por Benedetto Vincenti. Este himno fue estrenado el 18 de noviembre de 1845. La flor nacional es la cantuta, llamada también flor imperial. Asimismo, el patujo bandera, común en la Amazonía boliviana, es considerada flor nacional. En 1903, Bolivia suscribe el Tratado de Petrópolis con el Brasil, cediendo el territorio del Acre. Luego de un periodo de relativa paz, en 1932 se desencadena la Guerra del Chaco con el Paraguay. Después de 3 años, Bolivia cede el Chaco Boreal. Esta guerra, sin embargo, habría de calar hondo en la nacionalidad del pueblo boliviano. Por primera vez en su historia, los bolivianos se habían juntado en una guerra que no la sentían propia. La Guerra del Chaco fue la herida que posteriormente derivó en la Revolución Nacional de 1952. El 9 de abril de ese año se inicia un nuevo periodo. El gobierno del MNR nacionaliza las minas, decreta la reforma agraria y establece el voto universal. De ahí en adelante se suceden una serie de gobiernos democráticos hasta que en 1969 se instalan gobiernos militares de facto. En 1982 el pueblo boliviano recupera la democracia. En 1994 se modifica la Constitución de 1967. El Estado se sustenta en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo está constituido por el presidente, elegido por el voto popular a través de un colegio electoral por un periodo de 5 años, y los ministros. El poder legislativo es bicameral. El vicepresidente de la República es también el presidente del Congreso Nacional. El Senado está compuesto por 3 representantes de cada departamento y la Cámara de Diputados por 130 representantes, de los cuales la mitad son plurinominales y los otros 65 son elegidos uninominalmente. El Poder Judicial está conformado por la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros son nombrados por la Cámara de Diputados para un periodo de 6 años. Las Cortes de Distrito y las locales, cuyos miembros son designados por el Senado. La Ley de Municipios de 1985 establece que estos están a cargo de los gobiernos municipales autónomos, constituyéndose consejos municipales que tienen potestad normativa y fiscalizadora. De acuerdo a la Ley de Participación Popular de 1994, se reconoce, promueve y consolida la articulación de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas en la vida jurídica, política y económica del país, delimitando la jurisdicción del gobierno municipal a la sección de provincia. En consonancia con la ley fundamental, el Estado asume la responsabilidad de la enseñanza primaria, que es obligatoria y gratuita en las escuelas estatales. Asimismo, reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana, aunque garantiza la libertad de culto y considera como lenguas oficiales, además del castellano, el quechua, el aymara y el guaraní. Cuida también las otras lenguas que se hablan en el país. De acuerdo a la Constitución vigente, las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República y el honor y soberanía nacionales, asegurar el imperio de la Constitución política, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y cooperar con el desarrollo integral del país. La Constitución establece, a su vez, la organización del país en 9 departamentos, encabezados por prefectos y distribuidos en provincias, regidas por subprefectos y cantones gobernados por corregidores.
su geografía. Bolivia es un país tanto andino como amazónico. Al norte y al este del territorio se extienden las amplias llanuras surcadas por los ríos de la cuenca del Amazonas. Al sur las llanuras chaqueñas son drenadas por los ríos de la cuenca del Plata. Y entre los relieves montañosos y las llanuras se encuentra una zona de serranías, quebradas y valles que constituyen la transición entre ambas estructuras. La geografía de Bolivia presenta tres zonas: la zona andina, la subandina y la de los llanos. La zona andina abarca un 28% del territorio nacional. En ella se distinguen la cordillera occidental y la cordillera oriental. Ambas rodean la meseta altiplánica. Esta zona se caracteriza por tener un clima generalmente frío a templado. En la cordillera occidental se destaca el espléndido Sajama, la cumbre más alta de Bolivia. Su presencia desafiante al viento cautiva los ojos de quien la mire. La cordillera oriental se divide en dos sectores: la cordillera real y la cordillera central. En la cordillera real se encuentra el majestuoso Illimani, corona de la ciudad de La Paz. En la misma cordillera se hallan también los fabulosos nevados Illampu y Huayna Potosí. En medio de las cordilleras se encuentra el inmenso altiplano boliviano. El altiplano es una planicie sobreelevada a una altura media de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Ocupa unos 100.000 kilómetros cuadrados. Su relieve no es completamente llano, sino que abarca cordones montañosos interiores que delimitan cuencas a veces ocupadas por lagos o salinas. Debido a las condiciones climáticas, el altiplano boliviano se divide en altiplano norte y sur. En el altiplano norte existe mayor humedad que permite la existencia de lagos como el legendario Titicaca, cuna del imperio incaico, y el Popó, y ríos como el Desaguadero. El altiplano sur se caracteriza por su aridez y la presencia de mágicos salares como el de Uyuni. En esta zona la temperatura media oscila entre los 2.7 y los 11.5 grados en épocas calurosas. La zona subandina, o de los valles, abarca el 13% de la extensión territorial. Es una región de inmensurable belleza, donde se levantan quebradas y valles. La zona se destaca por su potencial agrícola. El clima de esta zona va de templado a cálido, con temperaturas medias de 18 grados. El sistema subandino tiene una gran importancia económica por las reservas de petróleo que atesora. Todo el sistema montañoso boliviano presenta espacios intermontanos a distinto nivel de altitud. Las quebradas son hendiduras angostas en las laderas montañosas. Los valles son depresiones situadas generalmente en los sinclares de los plegamientos montañosos. Los yungas, de rica vegetación y clima benigno, son depresiones situadas en las zonas tropicales y se caracterizan por su elevada humedad. En la zona de los llanos, la naturaleza alcanza la mayor expresión de la exuberancia. Aquí convergen armónicamente el agua, el aire, la vegetación y el hombre. Los llanos abarcan el 59% de la extensión del territorio nacional. De clima cálido, con temperaturas medias de 25 grados, la Amazonía boliviana es hábitat de una amplia gama de animales y de una inmensa variedad de plantas. Sus suelos presentan pastizales y selvas vírgenes atravesados por numerosos ríos de distinto caudal. Más de la mitad del territorio boliviano, al norte y al este, está ocupado por una gran llanura. El sector norte está bañado por los ríos Mamoré y Beni y se caracteriza por su clima cálido y húmedo. En el sector sur y sureste, la llanura desciende hasta los ríos Pilcomayo y Paraguay, tributarios del Río de la Plata. Aquí el clima es cálido y seco. En esta parte las llanuras son interrumpidas por las serranías chiquitanas, con alturas entre 600 y 1.300 metros. El territorio boliviano está drenado por tres cuencas principales: la cuenca del Amazonas, del Plata y la cuenca cerrada del Altiplano. Al igual que las regiones climáticas, y en consonancia con el ambiente que estas condiciones ofrecen, la vegetación está muy influida por la posición latitudinal, los niveles altitudinales y la orientación de las zonas montañosas. Las tierras situadas entre los 100 y los 2.000 metros de altitud, de clima tropical y subtropical,
abarcan tres formaciones distintas. La primera está conformada por las selvas y bosques higrófilos, que se extienden por el norte y noroeste y por el frente oriental del sistema subandino. Hacia el sur, estas formaciones se transforman en sabanas con manchas de bosques higrófilos. La segunda formación, al sur y sureste la vegetación es más seca. Aquí se encuentran sabanas y bosques caducifolios. En la tercera, los niveles bajos de la cordillera oriental y los yungas están cubiertos de bosques higrofolios y caducifolios. Las tierras de clima templado situadas entre los 2.000 y 3.500 metros forman una franja que va desde la frontera con Perú hasta la Argentina y se extiende por las quebradas, valles y cuencas del sistema subandino. Comprende también tres tipos de formaciones: las sabanas de altura de las quebradas y valles altos de la puna. Aquí crecen la tola y variedades cactáceas. Los bosques xerófilos de la subpuna y valles de pie de monte como la quisuara y especies de algarrobo, y los bosques higrofolios y caducifolios que crecen en los valles subtropicales. En las tierras situadas por encima de los 3.500 metros de clima frío, crece una vegetación de alta montaña que ocupa la cordillera oriental, la occidental y el altiplano. Aquí crecen musgos, helechos, pasto, yareta, paja brava, tola y cactus. La situación hemisférica, al norte del trópico de Capricornio, y sus características fisiográficas determinadas por las distintas regiones, hacen del territorio boliviano un espacio de extraordinaria biodiversidad. Los esfuerzos realizados para la protección de los recursos naturales, como la pausa ecológica histórica, decretada en 1990, que impidió la deforestación de grandes extensiones, es solo un paso hacia la conservación del medio ambiente. La creación del sistema de áreas protegidas es otro paso importante para la conservación y la protección de ecosistemas en peligro. Sin embargo, aún existe una serie de hechos que atentan contra la conservación del medio ambiente, como la deforestación, erosión, presión urbana, contaminación atmosférica, contaminación hídrica y la caza indiscriminada de especies. Bolivia, su gente. De acuerdo al censo de 1992, Bolivia contaba con 6.420.792 habitantes. En función del ritmo de crecimiento, se estima que hasta el año 2000 la población boliviana aumente esta cifra en un tercio más y alcance un 60% más para el 2010. La población boliviana se caracteriza por el predominio de los jóvenes menores de 14 años, un 42%, mientras que los mayores de 65 años solo representan el 4%. Esta circunstancia se debe al elevado índice de natalidad que alcanza al 32.2% y el alto índice de fertilidad, que con 5 hijos por familia es el más alto de Sudamérica. Bolivia apenas registra 5.8 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, este dato no representa la distribución real, ya que la población boliviana se halla repartida en forma irregular. Las mayores concentraciones se producen en una franja que va desde el lago Titicaca hasta Tarija, que comprende los valles, quebradas y yungas. En este sector las condiciones para el asentamiento humano y para la actividad económica son mejores. Aquí se encuentran las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosí y Tarija. Al este del país, en Santa Cruz, se produce otra concentración importante. El último censo indica además que el 57% de la población vive en las ciudades. Comparando con el censo de 1976, se encuentra que hubo grandes migraciones del campo a la ciudad. Esta situación se explica porque las ciudades son polos de atracción donde los campesinos acuden en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, sanitarias, educativas y recreativas. Bolivia encierra vastas potencialidades económicas en agricultura, ganadería, minería, forestales, hidrocarburos e industriales. En el altiplano, el hombre andino domesticó diversas especies de papas, quinoa, cebada, oca, maíz. La agricultura tradicional de subsistencia en la mitad norte del altiplano se caracteriza por la utilización de técnicas rudimentarias de cultivo, como el arado y la siembra con tracción animal.
utilización de abonos naturales, rotación de cultivos, predominio del minifundio y aprovechamiento de la época de lluvias. En los valles, quebradas y yungas de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, se cultiva una variedad de tubérculos, hortalizas, trigo, maíz, cebada y frutales. Aquí, las condiciones ambientales son más propicias para la práctica de la agricultura. Existen mayores precipitaciones y mejor distribuidas a lo largo del año. Los suelos también son más fértiles y se obtienen 2 cosechas anuales. La actividad agrícola en las llanuras orientales tiene un origen más reciente. En esta región se producen cereales, hortalizas, legumbres, plantas oleaginosas, textiles, forrajeras y diversos tipos de plantas industriales. La agricultura en las llanuras se caracteriza por las grandes propiedades agrícolas en las que se practica el cultivo extensivo y se utiliza maquinaria moderna y una avanzada tecnología. La ganadería en Bolivia también es variada. Las especies de ganado bovino, ovino, porcino y caprino, introducidas por los colonizadores, se fueron reproduciendo naturalmente, dando como resultado unas razas criollas que se han ido adaptando a las condiciones de las distintas regiones del país. Las pasturas naturales, aptas para la alimentación del ganado, ocupan un 30% del territorio. En el altiplano se cría ganado bovino, ovino y caprino, junto a ellos también se crían llamas y alpacas. En los valles se crían ovinos y porcinos. En el centro y norte de los llanos orientales, que ocupan los departamentos de La Paz, Beni y Santa Cruz, se dan las condiciones para la explotación ganadera extensiva, principalmente de vacunos dedicados a la producción de carne y leche. La región chaqueña también ofrece grandes extensiones llanas, pero la acusada sequía invernal solo permite el desarrollo del monte arbustivo de cuyas hojas y frutos se alimenta el ganado vacuno criollo. Los recursos forestales del país son también importantes. La mitad del territorio boliviano está cubierto de ricos bosques y selvas que contienen especies de árboles maderables de gran valor, distribuidas de acuerdo con las regiones geográficas y sus condiciones ambientales. En el altiplano se desarrollan bosques con árboles resistentes a la aridez, como la queñua, el aliso y el churqui. En la región subandina también existen bosques con especies maderables, pero la región con mayor riqueza forestal es la de los llanos orientales, donde se desarrollan bosques higrófilos todavía en estado virgen. Los bosques de la región oriental ofrecen una amplia gama de árboles maderables. Las especies explotadas son caoba, guayacán, jacarandá, laurel, palo santo, quebracho colorado y blanco, tacuarembó, mara, entre otros. Sin embargo, la explotación forestal no se realiza por el momento de manera racional, por lo que se llevan a cabo deforestaciones de graves consecuencias ecológicas. Bolivia es un país con tradición minera. A pesar de los cambios en los precios de los minerales, Bolivia aún continúa siendo un país minero. Su territorio posee ricas vetas de minerales metalíferos. La casi totalidad de la producción se explota en trabajos subterráneos que encarecen los costos. Pese a las caídas de su precio, el estaño continúa siendo el mineral más importante para Bolivia. El plomo y zinc, antimonio, cobre, bismuto y la plata son los minerales más explotados en la actualidad. La existencia de depósitos de oro, junto a la incorporación de nuevas tecnologías, hacen avisorar que muy pronto la explotación del oro será importante para la economía boliviana. El hierro existente en Nemutún, en el departamento de Santa Cruz, es una de las esperanzas de la minería. Se calcula que sus reservas alcanzan a 40.000 millones de toneladas. De los minerales no metalíferos, Bolivia produce arcillas, asbestos, azufre, caolín, calizas, fosfatos, magnesita, mármol, litio, oro, yeso, sal, entre otros. El subsuelo ha sido también privilegiado por la naturaleza. Sus suelos guardan sustanciales yacimientos de petróleo y abundantes cantidades de gas natural. La producción de hidrocarburos es muy importante, ya que contribuye en un 80% a los ingresos del país, y solo la exportación del gas natural representa el 17% del total exportado. Con la construcción del gasoducto Santa Cruz-Sao Paulo, Bolivia dio un gran paso para convertirse en el eje energético de Sudamérica. La industria se va convirtiendo poco a poco en pilar de la economía nacional. La importante explotación de hidrocarburos ha generado la instalación de refinerías para la obtención de subproductos. YPFB ha instalado refinerías en Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca. La explotación de caliza, arcilla mineral de hierro y yeso dio origen a la producción de cemento en La Paz y Sucre.
La industria cervecera ha alcanzado altos niveles de producción y calidad. Actualmente este producto se exporta a mercados sudamericanos, norteamericanos y de África. La industria elaboradora de cigarrillos es también importante para el país por la calidad y el alto nivel de mecanización lograda. La industria textil tiene en Bolivia una larga tradición que se revela en la elaboración de tejidos de algodón, lana y sintéticos. Últimamente, la industria de la confección y la elaboración de muebles finos han adquirido gran importancia. La riqueza de Bolivia también se encuentra en su arte, letras y ciencia. Por ello, su historial es grandioso. Bolivia es un país pluriétnico y plurilingüe. Aquí conviven pueblos originarios, mestizos, blancos y negros. Los habitantes naturales representan el 42% del total de la población. De la unión de los indígenas con los colonizadores españoles se derivó el sector mestizo, que representa el 31% de los habitantes del país, en tanto que la población blanca se sitúa en un 27% y la población negra, de ascendencia africana, apenas se aproxima al 1%. Bolivia es también rica y diversa en manifestaciones folclóricas y arte popular. Las expresiones musicales, canciones y danzas, las festividades, las artesanías y la gastronomía configuran el patrimonio cultural que recupera el carácter pluriétnico y plurilingüe del país. La música boliviana es fruto de la aportación instrumental de las culturas nativas y de la cultura europea. Las danzas, tanto de origen indígena como criollo, constituyen la principal manifestación del folclore boliviano. Las fiestas constituyen la más completa expresión de la cultura popular. En ellas confluyen tanto las canciones y danzas como los productos artesanales y la gastronomía. Las fiestas religiosas de inspiración católica, aunque impregnadas de elementos nativos, ocupan gran parte del calendario festivo boliviano. En La Paz se destaca la festividad del Gran Poder, donde miles de devotos ofrecen su danza al Señor del Gran Poder. El carnaval en los Andes coincide con antiguos ritos propiciatorios de la fertilidad de la tierra. Los carnavales más conocidos son el Carnaval de Oruro y el Carnaval de Tarabuco. La fastuosa entrada del Carnaval de Oruro es una muestra de la devoción a la Virgen del Socavón. Miles de danzarines, en decenas de comparsas, danzan armoniosamente, haciendo gala de vistosos trajes confeccionados por los artesanos bolivianos. Es quizá la mayor fiesta andina de Sudamérica, por su variedad y riqueza es apreciada por los miles de turistas de todo el mundo. El Carnaval de Santa Cruz de la Sierra, aunque tiene un sentido diferente al de los Andes, es muy llamativo porque expresa la simbiosis de dos culturas, la nativa y la conquistadora. Bolivia es un espacio abierto al turismo. Su geografía, su gente, su cultura nos invitan a visitar esta mágica tierra. Los variados y diversos lugares, desde las célebres ruinas de Tiwanaku, pasando por el mítico lago Titicaca, las inverosímiles lagunas Colorada y Verde, las magníficas cumbres nevadas del altiplano, hasta las inescrutables selvas vírgenes de la Amazonía. La infraestructura hotelera instalada en el país brinda todas las comodidades que el visitante requiere para una grata estadía. Bolivia es tierra mágica, fuente de inagotable riqueza material y espiritual. Es el paraje donde el hombre conjuga el verbo vivir con la naturaleza. El espacio donde la gente es trabajadora, ama la libertad, desea vehementemente conquistar la dicha y la justicia. Bolivia es un país para conocerlo y amarlo.
Es esta la cultura que descubre, varios siglos antes que en cualquier otro lugar del continente, el bronce, aleación de cobre y estaño. Casi por estos mismos tiempos, en el siglo VI a.C., en las regiones amazónicas de Santa Cruz y Beni, se desarrolla la cultura de mojos. Las lomas artificiales y la cerámica son fieles testimonios de su tecnología. Debido a circunstancias aún no establecidas, la cultura tihuanacota desaparece y da origen a pequeños reinos collas. Más tarde, estos reinos, también conocidos como señoríos collas, son conquistados por el Imperio Incaico. Es durante este dominio que llegan los españoles a Tihuanacota. En la localidad de Tiahuanacu todavía se conservan los impresionantes monumentos líticos como el templo de Calasasaya, la pirámide artificial de Acapana, el templete semisubterráneo y los colosales monolitos. Todo ello es fiel reflejo de la elevada concepción de técnicas de arquitectura, astronomía y de la concepción misma de la vida de esta cultura. Sin embargo, la Puerta del Sol alcanza la mayor expresión de la cultura tihuanacota. Arqueólogos y antropólogos se han dedicado a su estudio y a emitir teorías acerca de la importancia de esta formidable obra humana, pero hasta el momento el significado de este monumento sin par queda en el misterio. Situada en el corazón de Sudamérica, Bolivia es tierra de diversidad y contrastes. Bien podría considerarse la síntesis continental, porque en su geografía coinciden la cordillera, el valle y las llanuras orientales. Estrictamente, su terreno se aproxima más al Océano Pacífico, hacia el occidente. Actualmente ocupa un territorio de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Al norte y este limita con Brasil, al oeste con Perú y Chile, y al sur con Chile, Argentina y Paraguay. Bolivia, su historia. La primera presencia humana detectada en el actual Golés a la América. El Imperio Incaico domina las tierras del Collasuyo, pero no logra vencer el espíritu aymara que continúa bajo su sistema de vida basado en el ayllu. La conquista española no produce grandes enfrentamientos bélicos. La primera hueste española que penetró a la actual Bolivia fue encabezada por Diego de Almagro, que en su paso a Chile conquista este territorio. Paria es el primer pueblo fundado por los españoles en el departamento de Oruro. A partir de este momento se empieza a explotar la plata. Años más tarde se descubre el portentoso Cerro Rico de Potosí, dando un vuelco a la historia de América, de España y del mundo todo. Territorio boliviano corresponde a grupos de cazadores-recolectores en la región de Vizcachani, unos 100 kilómetros de distancia de la ciudad de La Paz. Los restos encontrados datan de hace 10.000 y 4.000 años antes de Cristo. Posteriormente, aparecieron grupos humanos que dieron origen a las culturas Huancarani y Chiripa. Durante el primer milenio de la era cristiana, aparecieron las culturas Moyo, Suaces, Tupuraya y Mojocoya. Aproximadamente en el siglo XV a.C., en las proximidades del lago Titicaca, el más alto del mundo, a 60 kilómetros de la ciudad de La Paz, surge la cultura